Amadísimo público, hoy como siempre, Vive sin Límites de Amalia Díaz Enríquez los recibe con todo amor, con todo mi ser y con el bienestar que siempre nos dan cada uno de nuestros invitados. Les amamos y por eso llegamos hasta cada uno de ustedes en el mundo entero. Hoy, como siempre, es un tema muy importante. Todos hemos tenido enfermedades. La diversidad de ellas es indefinida, pero cada una muestra también en el momento en que nos dicen, nos dan la noticia, en el momento que es el proceso de llevar esa enfermedad con nosotros, en el proceso de no aceptarla, en el proceso de que no es nuestra, es ajena, en el proceso, y hay miles de opciones cuando hay enfermedades dentro de las emociones. Y para eso tenemos con nosotros, para que aquiete nuestro sentir al tener esas emociones ante una enfermedad, tenemos a nuestra queridísima doctora Rocío Pérez Díez. Muy buena tarde, Rocío, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes para poder platicar qué pasa con nosotros, qué pasa con todo lo que sentimos cuando tenemos un diagnóstico. Exactamente, agradecemos mucho tu presencia. Vamos a saber la hoja de vida de nuestra querida doctora Rocío Pérez Díez. Ella es psicoterapeuta, psicóloga hospitalaria y psicooncóloga. Ella, obviamente, es psicóloga, ha hecho su maestría en psicoterapia, tiene una especialidad en psicooncología, diplomado en psicología hospitalaria, doctorado en psicología clínica, cuenta con más de 13 años de experiencia brindando psicoterapia. Actualmente se dedica a brindar apoyo y contención psicológica en un hospital muy reconocido de nuestra Ciudad de México. Con ustedes, nuestra querida doctora. Vamos a ver cómo podemos nosotros comprender la importancia de las emociones. Claro que sí. Bueno, las emociones son muy importantes. Las emociones son reacciones o respuestas neurofisiológicas cuando hay algún estímulo o algún cambio. Todas las emociones son buenas, no hay emociones ni malas, ni negativas, ¿no? Hay emociones que son agradables y que son desagradables, pero todas las emociones nos sirven. Las emociones nos van a servir para poder adaptarnos, para poder darnos cuenta de qué está pasando, de qué necesitamos hacer para estar mejor. Nos obliga a reorganizarnos, ¿no? Entonces, todas son importantes. Lo que pasa es que, por desgracia, siempre nos dicen que no sientas, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen, no llores, o para qué lloras, para qué te enojas tanto? ¿No? Pero es de muchísima utilidad, ¿no? Por eso es muy importante que desde que somos niños se nos enseñe a normalizar el sentir. Exacto, toda la razón, doctora, porque es una erogación de sentimientos, a veces de frustración, porque es una enfermedad en fase terminal. A veces nos pueden volcar toda la información necesaria en forma muy, muy correcta, muy de acuerdo a la psicología humana, pero también debemos aceptarlo, hay personajes dentro de la medicina que llevan una vida muy efervescente. Entonces le dicen a uno tan rápidamente que tiene pocos meses de vida y que ya va a fallecer. Le comento, doctora, porque a mí me pasó. Hace ya algunos años me dijeron que tenía cáncer y que me quedaba poco tiempo de vida. Era un dictamen, un diagnóstico médico erróneo. Pero yo en ese momento me subí a la camioneta
desbordada de inquietud, de preguntas sin razonamiento, y manejé la camioneta con una velocidad que yo parecía Fittipaldi. Esto era sorprendente. Si no me muero del diagnóstico, me muero del impacto. O sea, esto es impresionante, no puede ser. Tenemos que tener recaudo, tenemos que tener mesura para cuando estas cosas llegan al alma directamente. Doctora, ¿cómo van cambiando las emociones ante el curso de cualquier enfermedad? Uh-huh. Bueno, primero que nada, yo creo que hay fases, ¿no? Está la fase del prediagnóstico. Por ejemplo, cuando uno se da cuenta que está más cansado, que a lo mejor han bajado de peso, que se sintieron una bolita, que están notando muchísimos cambios. Todo esto pues genera muchísimo miedo, incertidumbre, frustración, y es cuando empiezan a ir con los médicos, con diversos especialistas, hacen estudios. Pero en todo ese momento, que puede ser rápido o puede llevarse meses, inclusive años, pues las personas usualmente lo que sienten es ansiedad. Claro, ¿no? Claro. Hay muchísimo miedo. Todas las emociones son cortas y son intensas. Cuando no son cortas y cuando se alargan, usualmente es por nuestros pensamientos. Ejemplo, la ansiedad. Sí. ¿No? Empezamos de que, ay, ¿qué tengo aquí? Tengo una bolita, me duele, he bajado de peso, no me siento muy bien, no tengo energía. ¿Qué será? ¿Qué será? Y si es algo malo, y si a lo mejor el doctor se equivoca, y si tengo que ir con otros especialistas, entonces empezamos a pensar, y es entonces que ya terminamos con ansiedad u otro trastorno, ¿no? Entonces, la base del prediagnóstico, yo creo que esa es la primera. Después llega la fase del diagnóstico, ¿no? Es cuando literalmente el doctor nos da una mala noticia, ¿no? Y ahí sentimos que se nos cae el mundo por completo. Sobre todo si la forma en que se dice es muy fría, ¿no? Hay que saber decir malas noticias. Es cierto. Ajá. Y es muy recomendable, que aquí vayamos acompañados, porque a veces estamos con tantas emociones, con tanto miedo, que no somos capaces de entender por completo lo que nos está diciendo el médico. Entonces es de gran ayuda ir acompañados, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, doctora, porque en ese caso que me dieron ese diagnóstico que acabo de comentarles, si yo no hubiera ido sola, no hubiera pensado en 20,000 cosas, ¿no? Así como las debe de pensar cualquier persona en cuestión de familia, en cuestión económica, en cuestión no sé qué. Y eso puede llegar a perturbar el sistema nervioso y hacer una catástrofe en un segundo, y la vida cambia, ahora sí de verdad, por un mal diagnóstico, sí, o por una emoción de efervescencia, ¿no? Es impresionante lo fatalistas que podemos ser. Ajá. Sí, la mente se va siempre no porque voy a ver el diagnóstico con otros doctores, ¿no? O voy a ver únicamente el que haga clic con mi alma. El que me diga clic con mi alma, yo voy con ese doctor. Sino, a mí en mi caso fue que me quitaron mi querido doctor Gerardo Arroyo Mayorga, esta parte de cráneo en la cabeza, y antes de verlo a él yo vi 5 doctores el mismo día, porque era emergente, eran 2 aneurismas, entonces no había otra. Yo hablé con mi alma, y lo que me dijo mi alma, aquieté mis nervios, porque me dijeron es el final, y no fue el final, hace 17 años y medio. Claro, y van cambiando estas emociones, ¿no? Sí. Después del diagnóstico, pues ya viene la fase del tratamiento, ¿no? Y en el tratamiento es cuando ya podemos ver la luz. Cuando a lo mejor ya nos dicen vas a necesitar una cirugía o simplemente un tratamiento farmacológico, o vas a necesitar quimioterapias, o necesitas una hemodiálisis, según, ¿no? Ahí es donde ya empezamos como que podemos empezar a relajarnos, entre comillas, porque bueno, tenemos una solución cuando la tiene,
Exacto. Y además, yo soy ejemplo, pero para no decir que soy ejemplo, conozco a muchas personas que a través de lo que vivieron han hecho libros, han hecho grupos, hacen terapias, o sea, dedican su vida a decirle al mundo, todo puede cambiar. Claro. Así es. Doctora, las emociones más frecuentes que podemos presentar cuando tenemos un proceso de enfermedad. Usualmente es tristeza, es miedo, angustia, ¿no? Lo que es ansiedad. Más cerca del micrófono. Ansiedad, incertidumbre, mucha frustración, estrés, enojo. Llega a haber muchísimo coraje, inclusive con Dios, ¿no? Hay veces que las personas le reclaman a Dios. Somos seres biopsicosociales, ¿no? Entonces, todas estas emociones que podemos experimentar, yo creo que esas son las más frecuentes, pues de ahí vamos a tener una serie de síntomas que nos va a repercutir en nuestro comportamiento. Y es donde ya empiezan todas las consecuencias con nuestra familia, con mis hábitos, ¿no? Si voy a tener adherencia al tratamiento o no. Exacto. ¿Qué importancia, qué influencia, doctora, tiene nuestra familia y la sociedad en relación a esto? Todo, y puede marcar la diferencia. La familia puede ser un pilar, ¿no? Pero se tiene que readaptar. Hay una palabra que se puso muy de moda ahorita que fue la pandemia, que es la resiliencia. La resiliencia es esta capacidad para poder readaptarnos, para poder reorganizarnos, ¿no? Y justamente tenemos que pasar por unas etapas para llegar a una fase de aceptación y entonces ya empezar con todos los cambios, ¿no? Y la familia igual, la familia también vive un duelo. Y hablo de duelo, no precisamente hay que hablar de muerte. Un duelo es una pérdida y en este caso estamos hablando de pérdida de la salud. Claro. ¿No? Y puede haber una pérdida de la función. Hay pérdida también de tus actividades, tu vida laboral, ¿no? Todos tus horarios, tu rutina te cambia, sí. ¿no? Todo. Entonces se vive un duelo. El duelo tiene varias fases y las fases siempre son dinámicas. Hay muchos autores que hablan de las fases del duelo. No hay una como tal que sea ley, ¿no? Pero a mí me gusta mucho hablar de Elizabeth Kubler-Ross. Sí, maravillosa. Sí, son las etapas pues más generales, que usualmente primero se habla de una negación, después viene tristeza o depresión, viene el enojo, la ira, después hay un reajuste o una negociación y finalmente está la aceptación, ¿no? Hay veces que a lo mejor vamos a empezar con el enojo, después con la tristeza, o sea, podemos ir brincando, no es totalmente estático, cada persona es diferente, pero lo importante es llegar a esta aceptación. Exacto, para darle emergente solución. Sí, y hay que entender que los tiempos de cada miembro de la familia es diferente, pero también tienen un proceso, ¿no? Entonces, sí, la familia usualmente acompaña al paciente y de hecho está comprobado que personas que tienen una buena red de apoyo familiar llegan a tener un mejor pronóstico que las que no tienen. Claro. El problema es que la mayoría, todos los seres humanos, cuando tenemos problemas, cuando estamos ansiosos, cuando estamos tristes, lo primero que hacemos es tender al aislamiento, ¿no? Dejo de salir con amigos, sí, dejo de tener una comunicación profunda con mi familia, etcétera. Y esto puede llevar a una claudicación familiar y a una conspiración del silencio, es decir, aquí no pasa nada, ¿no? Muchos familiares prefieren no hablar con su paciente porque tienen miedo a lo mejor de preocuparlo y el paciente igual no quiere preocupar a su familia, ¿no? Entonces mejor no se habla del tema y eso puede traer otras consecuencias. Siempre lo recomendable es que se trabaje mucho en la comunicación, ¿no? Y que los familiares también se cuiden, ¿no? Exacto. Porque usualmente llega a haber uno que es el cuidador principal.
o el único indispensable. Sí, el problema es que los cuidadores principales también se agotan y está el síndrome del cuidador primario. Y no muchos piensan en el cuidador primario, ¿no? Y a veces llega a faltar antes que el enfermo crónico incurable. De verdad Sí. es cierto. Lo ideal es que entre todos los miembros de la familia se organicen y que tengan diferentes actividades o funciones con el paciente. Claro, claro. Ahora bien, doctora, me surge hasta dónde podemos o cómo podemos ayudar a un ser querido cuando esto pasa, o a nosotros mismos en aquellos casos de adultos mayores, en aquellos casos de personas que viven en solitario. ¿Cómo podemos, doctora, hacerlo? Yo creo que lo principal es estar muy bien informados, ¿no? Algo que podemos comenzar, personas que tengan hijos pequeños, empezar a educar a sus hijos en cuanto a emociones, ¿no? Ok. Y que ellos puedan ir desarrollando estrategias de afrontamiento. No los pueden tener en una burbuja, tienen que irse enfrentándose a diferentes retos, de acuerdo a su edad, obviamente, pero la sobreprotección es muy mala y es otra cosa que hace la familia cuando tiene un familiar enfermo, ¿no? Lo sobreprotege. Es cierto. La sobreprotección puede ser igual de mala que la negligencia, ¿eh? Todos los extremos son malos. Entonces, lo ideal es sí ser responsables, ayudar, apoyar, pero hay que fomentar que el paciente sea activo. Lo que pueda hacer el paciente, que lo haga. Si el paciente es capaz de tomar un vaso con agua y tomarse el medicamento, que lo haga el paciente. No es necesario que nosotros lo apoyemos en esa parte. Ok. Pero a lo mejor sí necesita que lo ayudemos a levantarse. Claro. O necesita que los llevemos al médico o a sus estudios o a sus tratamientos, ¿no? Podemos cooperar de diversas formas, pero lo que pueda hacer el paciente, que lo haga el paciente. Y esto le va a ayudar a que se vaya empoderando y Claro. se va responsabilizando de la enfermedad. Exacto. Y además, la familia le hace ver que confía en él. Exactamente. Porque si uno, hoy en la mañana justo, un familiar, un sobrino mío, que Daniel, lo saludo desde nuestro programa Vive Sin Límites de Amalia Díaz Enríquez, me lo dijo. Si uno está enfermo y si uno no se procura a sí mismo, aunque tengas un séquito, aunque tengas una población, aunque tengas el mundo entero a tus órdenes, no te vas a aliviar porque tienes que... Pero si es la gargantita, no importa, sea lo que sea, te tienes que cuidar. Sí. Entonces los saludamos desde aquí. Y, doctora, ¿qué podríamos recomendarle? Si todo el público es su familiar, si todo el público es un ser querido, que piense en relación a su enfermito, además de no ponerse los zapatos, literalmente hablando, sino caminar millas y millas y millas y millas con su enfermo y ponerse en sus zapatos y decir, ¿qué haría yo? ¿Qué consejo le daría a nuestro público, doctora, por favor? Sí. Pues algo muy curioso es que también las emociones nos ayudan a poder relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, Okay. ¿no? A poder contactar con nosotros mismos. Nos ayuda a ser empáticos. Que no tengan miedo a las emociones, que no tengan miedo de sentir tristeza, enojo, miedo, porque todo eso nos va a servir. El miedo, por ejemplo, nos va a servir a que nos demos cuenta de que hay algún peligro. Claro. Y entonces ahí es donde yo ya decido si huyo o peleo. El enojo, por ejemplo, me va a ayudar a que yo me dé cuenta qué es lo que me está molestando y me va a impulsar a solucionarlo. La alegría, pues justamente a fomentar acciones que me hagan sentir bien, que son benéficas para mí. Sí, es cierto. ¿No? En la tristeza igual, o sea, la tristeza, ahí voy a poder detectar que realmente estoy viviendo y me va a obligar a reorganizarme, ¿no? Entonces todo nos va a servir, pero no tengan miedo de sentir. La mejor forma de vivir un duelo es viviendo la emoción, ¿no? Y
cada emoción es responsabilidad de cada persona. Entonces yo creo que hay que aceptar esto, hay que concientizar, no vamos a cargar las emociones de los demás, podemos acompañar, podemos apoyar, ayudar, pero ya no podemos cargar a los demás, ¿no? Porque nada más nos vamos a desgastar y no nos corresponde. Exactamente. ¿No? Entonces, yo creo que estar muy conscientes de esa parte, ir educando a los niños chiquitos, ser empáticos, tener mucha comunicación también con todo el equipo médico, acompañamiento, una reorganización familiar completa para que no haya un solo cuidador primario. Y no vivir tanto en el futuro, porque también o vivimos mucho en el pasado o vivimos muchísimo en el futuro, ¿no? Entonces tenemos que estar en el presente, porque hay veces que el curso de la enfermedad se va viendo, pero si yo estoy pensando en que no va a funcionar el tratamiento y me estoy adelantando, es cierto, nada más estoy sufriendo desde ahorita, cuando pueden ser resultados muy satisfactorios. Exacto, ¿no? Y como bien nos dice Espinoza Paz, nuestro querido cantautor mexicano, que lo he comentado muchas veces porque vale la pena recordarlo siempre. Lo que pasa por la mente, pasa por la vida. Si nosotros no permitimos que nos gobierne la mente, sino el alma y el corazón, podemos erradicar de nuestra persona cualquier tipo de enfermedad. Usted lo sabe, 2 aneurismas son mortales. Y si no, en 1 millón de personas, y si no, discapacitan totalmente. Aquí estoy hablando, teniendo el orgullo de hablar con usted, agradeciendo mucho a mi público su tiempo con Vive Sin Límites de Amalia Díaz Enríquez, y sobre todo, le suplico nos diga dónde podemos encontrarla, porque ahorita el tiempo ya se nos ha extinguido, pero para encontrarla, para localizarla, para calmar nuestra alma, para saber conducirnos con los demás doctores, con la familia, con el mismo enfermo. Sus redes, doctora. Claro que sí. Me pueden contactar por WhatsApp al teléfono 55 26 90 39 13 y está también la página web que es www.psicoterapiarocio.mx. Millones de gracias, doctora. Nuestro amado público y su servidora Amalia Díaz Enríquez le agradece muchísimo su sabiduría, su entrega para el bienestar del mundo entero. Gracias, 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 de verdad, millones de gracias. Gracias, mi amado público, porque hoy, como siempre, les agradezco su estancia, su presencia en su programa, Vive Sin Límites, de Amalia Díaz Enríquez. Les agradezco infinito, recuérdenlo siempre, vive sin límites y libera tu mente, libera tu vida. Les amo.